Ahora, en Mateo 28 veremos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Mateo inspirado, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, él nos va a relatar la resurrección de nuestro Señor Jesús, a quien ya lo habían crucificado. El viernes por la tarde lo crucificaron. Se cercioraron los romanos de que efectivamente Cristo había muerto. La evidencia de que había muerto es abrumadora. La evidencia de su vida es abrumadora. La evidencia de su muerte es abrumadora. E incluso las evidencias de la resurrección de Cristo es abrumadora. Yo sé que tu corazón y mi corazón tiende a dudar respecto a que un ser humano haya resucitado. Pero la evidencia está. A ver, un poquito ayudemos a nuestra mente, porque a veces nosotros practicamos ciertas cosas y otras ciertas cosas que también practicamos no creemos. Pero no nos damos cuenta que estamos practicando casi las mismas cosas, estamos aplicando los mismos principios y luego estamos negando esos principios. Por ejemplo, ¿existe el universo? Levanten la mano quienes creen que esto es solo una ilusión, porque hay algunos que piensan eso, ¿eh? Que en realidad somos una simple ilusión, que todo lo que está ocurriendo es la ilusión de alguien más. Que el universo en realidad no es palpable, no hay nada, es solamente una ilusión. ¿Hay alguien así aquí que esté pensando que el universo es una ilusión? No, ok, espero. Si no, estamos con ganas de bautizar hoy día. Queremos bautizar al Choro, queremos bautizar ¿a quién más era? No me acuerdo a quién más. Pero, a ver, entonces, ¿usted cree que el universo existe? ¿Crees que el universo existe? Ok, ¿crees que el universo existe? ¿O crees que es una invención? No, sabemos que esto es real. ¿Por qué? Sales y observas todo lo que vemos. Vemos hermanos alrededor, tocamos a nuestros hermanos, convivimos con nuestra familia, usted sale, se va al trabajo, está pisando la tierra, está respirando el oxígeno. Esto es real. No es así, es real. Tuvo un inicio, tuvo un principio. Ocurrió en el pasado un inicio. La ciencia misma lo demuestra. El universo no es eterno. Los científicos lo saben, el universo ha tenido un inicio. Por lo tanto, esto que vemos, si usted puede negar, no hay un inicio. Espérate, los científicos observan la naturaleza, observan el universo y ven esto como una explosión que se va expandiendo. Y esa explosión, pero tuvo un inicio, algo así. Coja usted una piedrita y suéltelo en una piscina y va a ver usted cómo es que de un punto donde cae la piedra hay como una onda expansiva, ¿no? Que viaja. ¿Se ha dado cuenta? Avanza, avanza y la onda se hace más grande y más grande y más grande y va avanzando y va avanzando. Bueno, los científicos se han dado cuenta que eso está ocurriendo con el universo. El universo se está expandiendo. Y al expandirse, la única explicación científica, coherente y lógica que encuentran es de que el universo en un momento estuvo como contraído, pequeñito, chiquitito, y de ahí explosionó y comenzó a crecer. Y las estrellas se están alejando unas de otras, cada vez más y cada vez más. ¿Por qué ocurriría eso? Tuvo un punto de inicio. Los científicos lo saben. Por eso es que vemos en la naturaleza las evidencias y los científicos dicen, no. Ya no podemos creer de que el universo era eterno, de que el tiempo siempre ha existido. No, el tiempo no siempre ha existido. La materia no siempre ha existido. El espacio no siempre ha existido. Los científicos lo entienden y entonces entienden que tuvo un inicio.
No aceptan muchos que haya un Dios quien lo haya iniciado. Otros, incluso científicos un poco más lógicos, entienden que hay una inteligencia superior detrás creando el universo. Y nosotros creemos que es Dios, esa inteligencia superior, infinita, quien creó el universo. ¿Ok? En fin, tenemos evidencias de que el universo existe. Claro que sí. Que alguien lo niegue es absurdo. De la misma manera, existen evidencias de que Jesucristo ha resucitado. No es un evento mitológico, no es una historia contada para que solamente los niños de la escuela dominical lo crean. Hay evidencias de que verdaderamente Jesús ha resucitado. Y Mateo, el apóstol Mateo, aquel que fue publicano, aquí en el capítulo 28 comienza a relatarnos la resurrección de aquel Cristo, de su Señor que había sido crucificado el día viernes. Es una historia maravillosa, es una historia sorprendente, pero en todos los eventos anteriores a la crucifixión de Cristo, Mateo muestra como tema principal la providencia de Dios. Dios providencialmente está ordenando las cosas, está orquestando desde que Jesús envía a traer un pollino, un hijo de una asna, ¿no es así? Y los trae y lo usa y providencialmente provee ese pollino él mismo y todas las cosas él la está proveyendo. Está proveyendo incluso los escribas, los fariseos enojados, está proveyendo incluso el sistema romano. Ya desde antes de Cristo el sistema romano se había establecido sobre Judea, sobre los israelitas. Y entonces él había provisto ya todo como para que él llegue a la crucifixión. Entonces Mateo nos muestra la providencia de nuestro Dios actuando en cada uno de los eventos previos a la resurrección. Pero incluso en la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús, Dios se prepara para vindicar a Cristo en su resurrección, para mostrarnos que realmente Cristo es quien había sido anunciado desde el Antiguo Testamento y lo que él mismo había dicho acerca de él, que era Dios mismo, el Dios encarnado. Ahora el Padre, nuestro Dios, se encarga de vindicar a Cristo como el Mesías que él había prometido. Nuestro Dios estaba preparando el camino para demostrar que quienes estaban acusando a Jesús de ser un engañador, un embaucador, un mentiroso, un Teudas más, estaba nuestro Señor preparando el camino para demostrar que en realidad el Sanedrín eran los engañadores. En el Sanedrín estaban los engañadores. Y entonces en Mateo 28, Dios intensifica esta preparación para vindicar a su Hijo. Mateo 28, leamos juntos. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? Sábado hasta las 6 de la tarde. Sábado 6:01 ya era domingo. No se olviden. O ya era otro día más. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es la palabra inspirada de nuestro Dios. Vean ustedes, vemos a las mujeres como las primeras apóstolas. Lo digo esto porque sé que usted lo entiende claramente. No estamos pensando en mujeres como apóstolas en el sentido de los 12, sino en el sentido de lo que significa ser apóstol. Apóstol es enviado, y son las mujeres las que son enviadas, trabajan como apóstoles para los apóstoles. Interesante, ¿no? Trabajan como apóstoles en minúscula para los apóstoles en mayúscula. Usted entiende, y ahí ya diferencia el oficio de lo que realmente, el oficio de apóstol, diferente a lo que cada uno de nosotros somos. Somos apóstoles. En el sentido de que eres parte de los 12, no. ¿Eres como Pablo? No, en el sentido de enviado. Por ejemplo, saludan a la apóstol Elizabeth. Pero en el sentido de enviado, porque Jesús los envía: y dad las nuevas a mis hermanos. ¿A quién? A los apóstoles, con A mayúscula, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que cualquier mujer que haya apóstol en estos tiempos, en el sentido de apóstoles como oficio, falso. ¿Ok? Muy bien, en este pasaje la confirmación de Dios de la persona de Jesús, sus afirmaciones y su obra se va a intensificar. Mateo está trabajando en ello. Dios continúa entonces sentando las bases para la creencia firme y segura de los discípulos en la resurrección del Señor Jesucristo. Eso, hermanos, va a ser fundamental para la proclamación del Evangelio. El Evangelio se proclamó sobre la base de que apóstoles suyos, llamados por Cristo, lo van a ver resucitado. Esa va a ser la base de la predicación del Evangelio. Los primeros que van a predicar el Evangelio son aquellos que van a ver al Cristo resucitado en carne y hueso. Ha resucitado. Y el apóstol Juan, incluso en su primera carta, en el capítulo 4, justamente habla de eso. Aquel que venga y enseñe diciendo que Cristo no ha venido en carne y hueso, que solamente era un espíritu, un alma, o un aparecido nada más, está predicando falsamente. No es de Dios, viene de Satanás, dice el apóstol Juan. Cristo vino en carne y se le presentó a los discípulos en carne. Es más, en la confesión, en la lectura de la confesión, hemos leído que Pablo mismo incluso reclama el haber visto a Cristo. Yo lo he visto con mis propios ojos, dice. Entonces, el que los discípulos lo vean con sus propios ojos va a ser fundamental para la proclamación del Evangelio. Y Mateo está sentando las bases para la creencia firme y segura de los discípulos en esa resurrección. Está sentando las bases y nos está diciendo: los apóstoles verdaderamente han visto a Cristo resucitado. Eso es fundamental. Porque si no lo han visto, el cristianismo es una mentira. Porque si no ha resucitado, somos dignos de lástima. Pero miren cómo es que Mateo está haciendo eso. Primero, Mateo no dirige su atención sobre lo que Cristo está sintiendo al momento de ser crucificado. No hace eso. No nos muestra y nos dice: esto es lo que significa que Cristo haya sido crucificado y haya resucitado. No, Mateo no nos hace eso. Yo esperaría que más bien Mateo escriba: miren, ahí está crucificado, pero esto significa esto, y nos haga una explicación. Y luego resucita y miren, significa esto, y me haga una explicación. Yo quiero explicaciones para todas las cosas, hermanos. En mi casa ya están con la cabeza: ay, otra vez mi papá, dicen, ¿no?
Yo buscaría explicación, o sea, detállame, quiero una explicación coherente, ordenada, sistemática de lo que está ocurriendo para poder entender. Pero aquí Mateo no hace eso, dirige más bien su atención a los eventos y circunstancias extraordinarias que rodearon la resurrección, no a la resurrección en sí. Interesante. No da un relato detallado de lo que sucedió en la resurrección, sino de lo que sucede alrededor de la resurrección. O tú encuentras tal vez un relato donde dice, y entonces eran las 4 o las 5 en punto de la mañana, y los pajarillos estaban prestos a cantar, y entonces una luz irrumpió, y entonces comenzó la piedra a ser removida lentamente, y los ángeles, y entonces Jesús, de lo que estaba muerto, ¡pum!, levantó, abrió sus ojos, caminó y todo victorioso y triunfante salió caminando. Si te das cuenta, eso nadie lo vio, por lo tanto no es necesario que sea relatado. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que va a ser relatado? O sea, no se pone, aunque hay algunos eventos que no han visto, que son relatados, no se pone el énfasis sobre eso. Se pone el énfasis sobre lo que vieron los discípulos. Eso es fundamental para que incluso entiendas la autoridad de las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mateo, otra vez, no da un relato detallado de lo que sucedió en la resurrección, sino nos da un relato mucho más detallado de lo que sucede alrededor de la resurrección, al igual que cuando lo que está ocurriendo en la cruz. Y entonces Jesús se le estaba secando su garganta y entonces pidió agua. No, exactamente no nos dice así. Nos relata las cosas que están ocurriendo cuando la crucifixión se está dando. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo está siendo apresado, discípulos yendo, huyendo, negando, mujeres de miedo, discípulos de miedo, llorando. Eso es lo que nos muestra. No hubo una discusión larga y detallada sobre lo que realmente significó para Jesús ser colgado en el madero. No nos muestra Mateo. Más bien Mateo pareciera desviar la atención sobre eso y nos señala lo que sucedió alrededor de la crucifixión. Eso es interesante. Nos señala los eventos, esos sucesos extraordinarios que ocurrieron alrededor de la resurrección. Para cuando llegamos a la resurrección, ya había ocurrido la resurrección, ya se dio, y no hay un detalle exacto de cómo sucedió. Eso es interesante. ¿Ve? Luego Mateo se centra en el mensaje traído por este ángel. Un mensaje para estas discípulas, estas mujeres leales, estas mujeres amorosas que han venido a la tumba, pero con el propósito de continuar honrando el cuerpo muerto de Jesús. Antes lo honraban vivo, lo amaron mucho, así como se ama a un ser querido, lo amaron y a veces nosotros incluso hasta vamos a sus sepulcros a poder como que en un sentido de acompañarlos solamente por el recuerdo, aunque sabemos que ya no están ahí, pero queremos acompañar, que hay un sentido de amor hacia las personas que nos han dejado. Y bueno, estas mujeres están haciendo eso, están yendo a ver el cuerpo de Cristo, honrar su memoria, trayendo aceite y buscando especies, teniendo especies para poder seguir ungiéndolo. ¿Ve? Estas mujeres no están yendo al sepulcro a decir, vamos a ver por qué ella habrá resucitado, como cuando una vez me dijeron, yo tenía 6 años o 5 años, 6, Papá Noel va a venir a medianoche, ¿no? Vivíamos ahí en Guaillay, en la zona de San José, el campamento minero, un campamento administrado por franceses, y ahí había pues Papá Noel, traían Papá Noel a las casas. Medianoche va a entrar Papá Noel, y la compañía minera contrataba a Papá Noel para que entren a las casas, a medianoche a las casas de las personas. ¿Va a venir Papá Noel? Sí. Y yo entonces no quería dormir. No, duérmete porque si no, no te va a dejar regalo. No, pero yo quería verlo y entonces a medianoche estoy... no tenía reloj, pero estaba ahí ansiosa. ¿Qué hora? Y escucho que de verdad entra y por la ventana. No por la chimenea. Se hubiera ensuciado seguro. Y por la ventana mete el pie y yo estoy bien. Duérmete, no vayas a ver. Y entonces ahí
Aparece Papá Noel, vestido de rojo y blanco. Yo quería verlo. Estas mujeres no creían. Yo ese día creí que había un Papá Noel. Y lo vi. ¡Ah, he visto Papá Noel! 6 años. Me engañaron vilmente. Pero estas mujeres no fueron deseosas. Hay que ver la resurrección en el momento en que resucita. No, no están haciendo eso. Ellas son incrédulas de la resurrección. Solamente quieren seguir tratando con el cuerpo muerto de Jesús. Y finalmente, Mateo nos señala este encuentro entre Cristo resucitado, el Cristo resucitado y estas discípulas, y el mensaje que él mismo les da, y eso es importante, a estas mujeres. Así que, aunque Mateo no describe el acontecimiento de la resurrección en sí, para dar testimonio de su realidad y explicarlo, no hace Mateo eso. Mateo lo que hace es señalarnos los primeros acontecimientos post-resurrección, ¿no? Luego el ángel y su mensaje, y finalmente el encuentro de entre Cristo y estas mujeres discípulas. Y entonces así es como Mateo nos va a explicar el significado de la resurrección de Cristo. Esta resurrección, hermanos, es el centro mismo de la proclamación cristiana. Tú no puedes llamarte hijo de Dios, no puedes llamarte creyente. Abre los ojos grandemente porque esto te hace una diferencia entre creyente o no creyente si tú no crees verdaderamente que Cristo ha resucitado. Y no estoy hablando de creerlo académicamente. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Cristo ha resucitado? Estoy seguro que todos van a decir amén, porque es cierto, la Biblia relata. Pero la pregunta es, ¿realmente estás convencido en tu corazón de que Cristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó? Porque lo que vamos a ver es que los discípulos ven a Cristo resucitado y, hermanos, y lo que ellos van a hacer es proclamar justamente eso. Cristo ha resucitado. ¿Qué significa eso? Que es quien dijo que es. Tiemblen todos, póstrense de rodillas. Él es el Dios del universo. Ese es el mensaje. Salieron y proclamaron, ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! Cuando vas y te acercas a un vecino, a una amiga, a un familiar y le predicas, ¿qué le predicas? Recuérdate la última vez, espero que haya hace poco haya sido, la última vez que has predicado a alguien del mensaje. ¿Qué le has dicho? ¿Cómo intentaste convencerle de que se arrepiente de sus pecados? ¿O le has dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia porque, chévere, si tú vas 2, 3 veces y sabes jugar boli, te ponen al grupo. ¿Así has intentado traer a alguien? Vamos, porque ¿sabes qué? Te puedes poner en unos discipulados y dependiendo cuál escojas, hay buen compartir a veces. Te pregunto, ¿cómo traes personas a Cristo? ¿Le dices verdaderamente que Dios murió y resucitó? Esa es la base. Hermanos, de eso se trata. O estamos jugando nada más. O estamos haciendo romántico. Ven a Cristo porque te sientes mal. Ya, ven a Cristo. Un día va a acabar todo. Y si le buscas, Él va a poner paz en tu corazón. Eso no es el mensaje. Aunque eso es algo que sí ocurre, ustedes lo saben. En tantas aflicciones que tenemos, estamos llenos de aflicciones. Imagínense, el corazón todavía se mantiene en paz y en tranquilidad. ¿Cuál es el mensaje? Pero vean ustedes, Mateo se enfoca en esto, en la proclamación del Cristo resucitado. Y para que proclamen al Cristo resucitado, Mateo nos muestra los eventos que están alrededor de la crucifixión. Y entonces puedas entender qué significa la resurrección. ¿Ve? Hermanos,
la resurrección de Cristo es el centro mismo de la proclamación de nuestro mensaje. Y por lo tanto, si esa es la proclamación del mensaje, Dios lo que va a hacer es, a través de Mateo y a través de los evangelistas, atestiguar y darnos detalles de lo que ocurrió y cómo es que los discípulos se encontraron con él y lo vieron. Así que Mateo deja claro que el problema de aceptar la verdad de la resurrección no es un problema intelectual. Como ya hemos visto en los discipulados, el aceptar la resurrección de Cristo no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Eso es. Grandes hombres preparados en derecho, en medicina forense, han investigado la resurrección de Cristo, siendo ateos, y se han dado con la sorpresa que negar la resurrección de Cristo no es un punto, no es un problema intelectual, es un asunto del corazón, porque si realmente lo aceptas, tienes que aceptar que Jesús es Dios y lo que dice su palabra es cierta, y por lo tanto tu vida la tienes que ordenar. Por lo tanto, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es el mandamiento el cual debes cumplir y no lo haces. Nos amamos más a nosotros, amamos más nuestras cosas, nuestras propiedades, nuestro orgullo. Pero si Cristo ha resucitado, Él ordena que lo amemos a Él más que a todas las cosas. Y eso es algo que el ser humano no quiere hacer. Por lo tanto, le es fácil negar la resurrección. Eso es. Ahora, los judíos palestinos creían en una resurrección corporal al final de los tiempos. Así que no creo que sea difícil para los judíos poder entender que alguien haya resucitado, porque ellos esperaban una resurrección al final. Pero aún así, ellos no creyeron que realmente Cristo era el Mesías resucitado. Los enemigos de Jesús se esfuerzan intelectualmente en negar su resurrección. Mientras que intelectualmente hablando, en realidad, si comienzas a observar los eventos, si le haces las mismas preguntas que le haces a la historia para validar una historia, le haces las mismas preguntas, te darías cuenta que aceptar la resurrección de Cristo es más fácil que negarla. Mucho, mucho más fácil. La barrera para poder creer en la resurrección es una barrera moral, no es una barrera intelectual, es una barrera moral. Eso es el corazón que no quiere aceptar, porque es el corazón que quiere vivir como le da la gana y le conviene negar la resurrección, le conviene ver esto como un evento metafórico o simbólico antes que negar la resurrección, porque si acepta la resurrección, automáticamente tienes que ordenar tu vida conforme al Dios que ha ordenado que debamos ser santos como Él, por ejemplo. Pero miren, por favor, el versículo 1 al 4. ¿Cómo es que nuestro Dios aquí está reivindicando a su Hijo? Versículo 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué vinieron a ver? El sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué les había sucedido aquí a los discípulos? Todos ellos, hermanos, incluyendo las mujeres amorosas que están viniendo aquí, todos ellos en estos últimos 3 días, de todos ellos su fe había tambaleado. De todos ellos no habían creído en Cristo. Les costaba creer la palabra de Jesús que se iba a cumplir, de que iba a resucitar. Yo ya les dije, en ese sentido, aquí en el pasado se ha tenido mucho más fe que estos discípulos y las mujeres. Pero ellos no creían para nada. Absolutamente para nada. Esta iglesia ha creído más eso que incluso estos discípulos y mujeres. Vean ustedes.
El mismo hecho de que estas mujeres estuvieran camino a la tumba para ungir el cuerpo indica que no creían lo que Jesús había dicho sobre su resurrección. No creían, no estaban condicionados a la resurrección. Por lo tanto, si están yendo ellos a ungir el cuerpo muerto, se entiende entonces que la fe de estas mujeres había atravesado una crisis y no habían creído. Pero miren, nuestro Señor a través de estos pasajes sienta las bases de manera sistemática, sienta las bases para fortalecer la fe de las mujeres y fortalecer la fe de los discípulos y fortalecer tu fe. Eso es lo que Él quiere, que tu fe y mi fe sean fortalecidos. ¿Y cómo lo hace? Pues Dios lo primero que hace es reivindicar y exaltar a su Hijo con estas demostraciones de poder. Es domingo en la mañana, de madrugada, 2 de las Marías se dirigen a la tumba. Marco nos dice que iban a ungir el cuerpo de Jesús. Mateo solo nos dicen que van a ir a ver la tumba. Ahora esto tiene mucho sentido, ya que Mateo es el evangelista que nos dice que había guardas ahí apostados en la tumba y que esta había sido sellada. Mateo sabe que incluso si el Señor Jesús hubiera estado allí, esas mujeres no habrían podido entrar a ungir el cuerpo de Jesús. Mateo lo sabe, Mateo lo entiende. Habrían ellas tenido que remover la piedra ellas mismas. ¿No es así? Contra la oposición de la guardia de los romanos que estaban ahí y quitar el sello del imperio. Estas mujeres no hubieran podido entrar a la tumba. De hecho, los otros evangelios nos dicen que las propias mujeres se preguntaban: ¿quién nos va a remover la tumba ahora? ¿Quién nos va a remover la piedra, perdón? ¿Quién lo va a hacer? Así que Mateo simplemente enfatiza este hecho de que ellos venían a ver la tumba o contemplar la tumba. Pero lo que se debe notar es que aunque eran devotas de Jesús, eran devotas, amorosas, leales, fieles, estas mujeres fueron las últimas en la cruz y estas mujeres fueron las primeras en la tumba. Los últimos al pie de la cruz y las primeras en la tumba para llegar. Aunque mostraron mucho amor, mucho más coraje, mucha más valentía que los discípulos, mucho más compromiso que el círculo íntimo de nuestro Señor Jesús, porque en el círculo íntimo de Cristo incluso estuvo Judas el traidor. Estas mujeres demostraron más valentía, más coraje, más compromiso. Pero mira, ¿de qué te sirve eso si no crees? ¿Estás comprometida con la iglesia? ¿Te gusta la iglesia? ¿Te gusta el vóley? ¿Te gusta el discipulado? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Te gustan las actividades que a veces ocurren en la iglesia? ¿De qué te sirve si no crees que Cristo ha resucitado? De nada. Estas mujeres estaban más comprometidas que todos, más comprometidos que los mismos discípulos, pero quiero que quede bien claro, estas mujeres no creían. Ellas habían oído en los labios de Jesús, al igual que los discípulos, que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día, y no esperaban que eso sucediera. Eran igual de incrédulas. ¿Se dan cuenta? No esperaban que sucediera esto. Pero Mateo incluso va a demostrar que incluso los discípulos tampoco esperaban la resurrección. Estaban escondidos en el aposento alto, temerosos, porque si los encuentran, los matan. Recuerden que a Pedro ya había negado, porque si se daban cuenta que Pedro era uno de los 12, a Pedro lo capturaban y también, ¿qué le hubiera pasado? Y Pedro huye negando a Cristo. Ahora, el Sanedrín se está preparando para inventar una historia sobre la resurrección, pero los propios discípulos de Jesús están tan desmoralizados que ellos no están esperando ninguna resurrección, hermanos. Y Mateo, incluso en su relato, muestra que el Sanedrín da más crédito a la predicción de Jesús sobre la resurrección que sus mismos discípulos. El Sanedrín incluso está más preocupado sobre la resurrección que los mismos discípulos. Es el Sanedrín, ni siquiera los discípulos. Pero estas mujeres, fieles al amor y su compromiso, se dirigen a la tumba. ¿Te das cuenta? Que compromiso, fidelidad, sin creer en la resurrección de Cristo, es nada. ¿Te das cuenta?
La base es que has creído en Cristo resucitado. Estas mujeres fieles se dirigen a la tumba y al hacerlo son recibidas por 5 eventos extraordinarios para que Dios capte su atención y para que ellos sean fortalecidas en su fe. Miren, en primer lugar, todos en el versículo del 2 al 4. Vea usted el terremoto. En primer lugar hay un terremoto. Ahora, en el Antiguo Testamento, los terremotos siempre se relacionaban con manifestaciones de la presencia de Dios. Siempre. O sea que ayer el Señor se manifestó. Eso era lo que creían en el Antiguo Testamento. No, pastor, son las placas tectónicas. Sí, lo sé. Se están rozando, están cargándose de energía y la fricción es tanto que en un momento una placa sobrepasa a otra placa y ¡prum! Y se produce el temblor. Y dependiendo de la energía que se está acumulando va a ser el temblor. Sí lo sabemos, pero en el Antiguo Testamento entendían, creían que los temblores, los terremotos se relacionaban con la presencia de Dios. Eran manifestaciones de la presencia de Dios. Por ejemplo, te lo demuestro. En el Sinaí la tierra tembló, el monte se estremeció, ¿te acuerdas? Cuando Moisés sube al monte y la presencia de Dios desciende, ¿qué sucede con los cimientos? ¿Qué sucede con el monte? Tiembla. Así que a menudo, en el Antiguo Testamento, los terremotos eran una señal de la presencia de Dios que estaba consolando a los creyentes, diciéndoles, mi presencia está aquí, pero también era una señal en el Antiguo Testamento del juicio de Dios en contra de sus enemigos. Revisa el Antiguo Testamento y eso es así. Los terremotos eran señal para que el pueblo se fortalezca por la presencia de Dios y también señal del juicio de Dios en contra de sus enemigos. Y aquí hay un terremoto. ¿Ve? Mateo está relacionando eso, no está poniendo por poner. Y con la resurrección de Cristo, ¿sabe usted que Dios está trayendo consuelo para su pueblo? Pero también Dios está trayendo juicio para los incrédulos. ¿Se da cuenta? Entonces se acercan y ocurre este terremoto. Ese es el primer evento extraordinario. Un terremoto que Mateo lo relata. Lo segundo es la aparición de este ángel. Este ángel es el mensajero especial de Dios y su presencia aterroriza por completo a los guardias y desencadena otro de los eventos que aguardan a las mujeres. Pero miren, la presencia de este ángel y especialmente la presencia de este ángel sentado sobre la piedra que selló la tumba es un símbolo visible de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba ahí, ¿no? Cuando este ángel se sienta en el trono, es una manifestación de que Dios ha vencido a la muerte. Cuando se sienta sobre la tumba, es una manifestación de que Dios ha vencido a la muerte. Ha vencido a los enemigos de Jesús. Número 3, miren ustedes. Y luego la misma piedra. Mateo nos llama la atención o llama la atención de las mujeres a acercarse a la tumba y la piedra fue removida completamente, fue sacada de su lugar, fue colocada a un lado con el ángel sentado sobre ella. Y Mateo lo deja claro y todos los demás evangelistas también dejan claro. La razón por la que se removió esa piedra fue para que los discípulos pudieran mirar adentro y ver que Jesús no estaba allí. No se removió la piedra para que Jesús saliera. Con un cuerpo glorificado, nuestro Cristo es capaz de atravesar cualquier cosa y lo demuestra más adelante. ¿Se dan cuenta? Es Dios. El cuerpo no lo va a limitar, es Dios con un cuerpo glorificado. Yo no sé cómo serán nuestros cuerpos en el futuro. Amén. Voy a ser como el ministro Bazán de los años 90. ¿Están ahí? Se acordó de Bazán, ¿no? Ministro de Economía creo que era. No, era de Alan, ¿no? Del 88, 89, ¿no? De Alan, era un ministro de Alan, ¿no?
Miren ustedes, la piedra se remueve para que sean las discípulas de Cristo quienes vean que Cristo no está. Pero ¿se dan cuenta lo que Dios está haciendo aquí? Está sentando las bases para una confianza segura en la resurrección de su Hijo. Eso es lo que Él está haciendo. Y su preocupación no es liberar a su Hijo. ¿Quién puede contener a Dios? Una piedra puede detener al que creó el universo, al que creó esa piedra? La preocupación de Dios no es remover la piedra para que Jesús salga. Lo que está haciendo Dios es sentar las bases de la fe de aquellas mujeres que al llegar tienen que ver. Ellas tienen un cuerpo limitado. Ellas no pueden atravesar las paredes. Ellas no pueden ver lo que hay adentro. ¿Qué se requiere de manera natural para que vean que no está Jesús? Una piedra removida. Dios no está preocupado en mover la piedra para que salga su Hijo. Su preocupación es permitir que los discípulos entren, miren, verifiquen, fortalezcan su fe al ver la tumba vacía. Eso es. Y luego en el versículo 3 vemos una cuarta cosa asombrosa. Es la apariencia deslumbrante de este ángel cuya descripción es maravillosa, es impactante. Y su apariencia era como un relámpago, su vestidura blanca como la nieve. Ahora, ¿no les recuerda eso a Apocalipsis 10:1 cuando Juan dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego? Increíble, ¿no? Mateo y Juan están hablando de aparentemente los mismos ángeles. Daniel 7:9 incluso habla del Señor Jesús acercándose a este anciano de días con casi la misma descripción que vemos aquí. Se parece muchísimo. En la descripción de la transfiguración de Cristo, también encontramos más o menos una descripción de lo que está ocurriendo aquí. Un resplandor de luz. Apocalipsis 1, versículo 16 incluso, también parece que tiene una conexión aquí. Este ángel es una imagen visible de la gloria y la santidad de Dios. Un pequeño destello de la gloria y la santidad de nuestro Dios. Y en el versículo 4 vemos un quinto evento extraordinario con el que Dios va a fortalecer la fe de estas mujeres. Estos guardias estaban atónitos, inmovilizados, petrificados, aterrorizados, estaban aturdidos. Fue removido el sello, fue removida la piedra y ahora los guardias. Todos los mecanismos que los humanos habían alineado para asegurar la muerte del cristianismo, para asegurar que los seguidores de Jesús desaparezcan, al final son removidas, son quitadas. Y nuestro Dios manifiesta su victoria sobre todo esto. Interesante cómo Mateo hace eso. El que está sentado en el cielo se burla de los mecanismos que están usando los seres humanos para impedir la proclamación del mensaje de su resurrección. Hermanos, escúchame, por favor, porque mi deseo es que conforme vayas acumulando más información en tu mente y tu fe se vaya afianzando más en Cristo, en algún momento tienes que salir y predicar afuera de la resurrección de Cristo. Y entonces tú tengas la valentía de proclamarlo a pesar que no te hagan caso. ¿Por qué me paro a predicarles esto cuando muchos todavía incluso les gana el cansancio y se duermen? ¿No les parece que sería frustrante a alguien que esté parado aquí, que alguien se esté durmiendo mientras está hablando? Claro que lo es para todos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque algo debe quedar en tu mente. En algún momento estarás prestando atención y debe quedar bien grabado. Este es el mensaje. Y cuando salgas a predicarlo,
estés fortalecido sabiendo que no hay otro mensaje. Este es. En medio de tu cansancio, entiendas, quede grabado, este es el mensaje. Y cuando salgas afuera, tú no tienes que hacer otra cosa más que decir, Cristo ha resucitado. Él vive. Ese es el mensaje poderoso. Y cuando lo crean, serán sumados al pueblo de Dios. Miren, los primeros en contemplar estas evidencias de la resurrección, de hecho, fueron los enemigos de Jesús. Los guardias que habían sido enviados allí, ellos fueron prácticamente los primeros en contemplar estas evidencias de la resurrección. Luego vienen las mujeres y lo ven. Pero como se dan cuenta, los soldados y las mujeres son testigos de los mismos hechos, de la misma realidad. Así que el problema de creer en la resurrección de Jesús no radica en la falta de testimonio ni en la falta de credibilidad intelectual. El problema de creer en la resurrección proviene de otro aspecto. Es un problema moral, pero nuestro Dios está preparando todos estos eventos para fortalecer nuestra fe. Y luego tú y yo vayamos afuera y expongamos el mensaje fiel. Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje, hermano. No hay otro. Ahora, intelectualmente te das cuenta, ese mensaje no tiene fuerza. Intelectualmente te das cuenta que ese mensaje, cuando lo salgas a predicar, avergüenza. ¿Sí o no? Muchos de acá seguramente se han ganado una buena reputación de ser intelectuales e inteligentes. Imaginemos aquí a nuestro hermano Cristian, que ha ingresado a ciberseguridad. Segundo puesto, uy, qué inteligente. A ver, inteligente, ve y predica a tus compañeros que Cristo ha resucitado. ¿Sí o no? A sus amigos de Jonathan, el otro día nomás, necesitábamos algo. Pastor, una llamadita, pim, pum, pam, pum, listo, solucionar el problema. Ya está. ¡Hala! Yo he tenido que hacer tantas cosas, hermanos. Gestiones por acá. Esperar sentado como 4 horas ahí para que luego los hermanos se diviertan. Y él en una, pim, pim, pum, listo. Ya está, pastor, listo. Muy bien. Con toda la influencia que pueda tener, que vaya y a esas personas le predique que Cristo ha resucitado. ¿Lo harías, Cristian? ¿Lo harías, Jonathan? David, creo que él es miembro de la Cámara de Comercio, ¿no? Muy bien, en su reunión de los miembros de la Cámara de Comercio, ahí quiero decirles algo muy importante que ha cautivado mi corazón. Cristo ha resucitado. Quiero que piensen en ese escenario. Si te das cuenta, humanamente hablando, Paul, no es un mensaje poderoso. No es un mensaje con el cual tú vas a sentirte feliz y gozoso de proclamarlo. Pero justamente ese es el mensaje. Y el Señor, a través de estos eventos, fortalece nuestra fe para que expongas esa realidad. Y sepas que ese es el mensaje y ese es el que tiene verdadero poder espiritual. No tu testimonio personal. Pero lo otro, y vamos a tomar unos minutos más, espero que dé la batería. Miren las palabras reconfortantes de Dios, versículos 5 al 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho, dice el texto. Ahora el ángel habla y da una palabra de consuelo a estas mujeres. Hace un anuncio importante a estas mujeres. Exhorta a estas fieles discípulas. Recuerden que lo que Dios está buscando es fortalecer la fe de los discípulos. Y en primer lugar, no está fortaleciendo la fe de los discípulos con eventos
que les lleve a ellos a impresionarse, sino a través de un mensaje. Les da un mensaje. Los guardias, es cierto, están paralizados de miedo. Eso es obvio, hermanos. Lo que está ocurriendo ahí imagínense ustedes. Así que el ángel habla ahora deliberadamente para consolar a las mujeres. Y sus primeras palabras fue: no tengan miedo. Los guardias tienen buenas razones de tener miedo. Pero ustedes, sin embargo, estos guardias son incrédulos. Estos no creen en Cristo. Estos no se han arrepentido. Ellos tienen razones para tener miedo. Todo aquel que no se arrepiente de sus pecados, todo aquel debe tener miedo. Pero ustedes, sin embargo, no tengan miedo. Aunque ellos no habían confiado suficientemente en la promesa de Cristo que resucitaría, ellos aman a Cristo. Tienen una lealtad a Cristo, se mantuvieron cerca y manifestaron su compromiso con Él de la mejor manera posible. Pero ¿qué es lo que hace aquí Dios a través de este ángel? ¿Acaso les da una reprensión severa? Nunca, no vemos que el ángel está: ustedes no han creído. Dicen que han estado ahí llorando y llorando ahí a los pies de Cristo. Han estado llorando estos días y ahora van a venir acá. No se pasen incrédulas, ¿no? Tal vez tú y yo haríamos eso. Pero no hace eso, sino que suavemente les dice: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y luego continúa diciendo: tranquilas, ha resucitado tal cual Él dijo. Miren, ¿cómo va el mensaje? Ha resucitado como Él habló. Es decir, se cumplió lo que Él dijo. Es decir, se cumplió su palabra. Remítanse a lo que Él dijo. Recuerden el Antiguo Testamento incluso. Él ha resucitado. Así que créanlo. No hay reprimenda. No lo hay. Interesantemente, no lo hay. Se acerca a estas mujeres piadosas, de corazón quebrantado, valientes, cariñosas, y les dice: no, Él ha resucitado. ¿Están buscándolo? Tranquilas. Maravilloso, hermano. No hay reprensión. Oye, incrédula. Oye, mujer falto de fe. Encima son ustedes mujeres, no se pasen. Nadie va a creer el mensaje. Anda, traigan a los discípulos, que ellos primero vean. Ustedes no hace eso. No los reprende. Les da un mensaje. Y en ese mensaje hay mucho todavía por escarbar. No creo que tengamos el tiempo. Continuaremos en la noche. Pongámonos de pie. No tengan miedo. Yo sé a quién están buscando. Él no está aquí. Ha resucitado. Él les dijo que eso iba a acontecer. Vayan, miren adentro. Vayan y cuéntenselo a los demás. Él está adelante. Va delante de ustedes a Galilea. ¿Ven? Nuestro Dios le da palabras de aliento a estas mujeres que en la noche observaremos. Y usted se dará claramente cuenta que nuestra fe está fundamentada en un mensaje. El mensaje de la resurrección. Está fundamentado en las palabras que salieron de la boca del mismísimo Dios, la cual usted tiene ahí escrita. Nuestra fe no está fundamentada en milagros, señales y prodigios. Está fundamentada en su palabra. Es lo que nosotros tenemos. En la noche terminaremos de ver ello.